¿Alguna vez te has preguntado, qué es la sistematización de experiencias? La sistematización de experiencias es una metodología de investigación que, aplicada en el ámbito social o educativo, permite realizar un análisis profundo sobre las prácticas pedagógicas y de las experiencias de aula vividas por sus protagonistas. A su vez admite hacer una reflexión analítica de dichas experiencias para comprenderlas y generar conocimiento en aras de transformar los contextos sociales y/o escolares. Con la sistematización se pueden hacer propuestas pedagógicas que permite observar, analizar lo que se ha hecho, evaluar errores y aciertos y reorientar nuevas propuestas para la mejora continua y a la creación de nuevo conocimiento. Una vez identificadas las lecciones aprendidas se divulgan y comparten con otros para generar procesos de transformación. La sistematización de experiencias tiene su origen en la historia latinoamericana como una forma de producción de pensamiento crítico desde las condiciones de nuestra propia realidad. En los años 60, cuando el trabajo social pasa de ser un servicio o asistencia social, se empieza a ver la necesidad de contar estas experiencias que se viven al interior de las comunidades y se comienzan a valorar los conocimientos que se producen desde esas prácticas. Recordemos que en ese periodo estaba surgiendo todo un movimiento en torno a pensar América Latina desde nuestro propio contexto y, por tanto, cuestionar los marcos de interpretación teóricos importados desde Europa o Norteamérica, que eran los tradicionales. Y se empieza a valorar lo propio. Por ello, dentro del marco de esta reconceptualización, se dan varios encuentros regionales de trabajadoras y trabajadores sociales, con el propósito de profundizar en una fundamentación que sustente la disciplina del trabajo social como disciplina académica de igual valor que otras como la sociología, la antropología y la economía. Basándose en el criterio de que las personas que hacían trabajo social estaban muy directamente vinculadas a problemáticas concretas y comprometidas con poblaciones en condiciones difíciles, se buscaba conceptualizar la práctica como un valor agregado para la producción de conocimiento académico que otras disciplinas no tenían. Así, en un encuentro realizado en Ecuador se presenta una ponencia de Ana María Quiroga y Leila Lima, de la Escuela de Servicio Social de Belo Horizonte, Brasil, titulada Sistematización de las prácticas como fuente de teoría, esa fuente documental que utiliza el término sistematización. Es, entonces, desde este campo del trabajo social reconceptualizado donde surge la categoría de sistematización referida a la producción de conocimientos desde las prácticas y no solo como ordenamiento, clasificación y catalogación de informaciones dispersas. A lo largo de las siguientes décadas, la sistematización de experiencias seguirá en paralelo el mismo trayecto de otros movimientos de acción y pensamiento propiamente latinoamericanos. Sin embargo, se genera también una diversidad de propuestas conceptuales y metodológicas que están en permanente actualización y debate, lo cual indica que la sistematización es, todavía hoy, un campo muy vivo y en constante recreación. Tipos de sistematización de experiencias. Existen diversas formas de sistematizar experiencias, adaptadas a diferentes contextos y objetivos. Los principales tipos son: Número 1. Sistematización de experiencias educativas. Se enfoca en la evaluación y reflexión de las prácticas pedagógicas y de enseñanza-aprendizaje en los entornos escolares. Número 2. Sistematización de experiencias comunitarias, aplica en contextos sociales, donde se busca reflexionar sobre procesos comunitarios de transformación. Número 3. Sistematización de proyectos sociales, enfocada en revisar e interpretar las experiencias de proyectos de cambio social, desarrollo rural o intervenciones comunitarias. Número 4. Sistematización participativa, implica la participación activa de los sujetos de la experiencia en el proceso de análisis, reflexionando y generando conocimientos de forma colaborativa. Características propias de la sistematización de experiencias. Es reflexiva y crítica,
El proceso permite que los participantes reflexionen sobre lo vivido, cuestionen prácticas y generen aprendizajes significativos. Participativa. Los actores involucrados en la experiencia son parte activa en la recolección de datos y análisis, contribuyendo con su perspectiva y conocimiento. Contextualizada. Está vinculada al contexto específico de la experiencia, considerando las particularidades sociales, culturales y políticas que influyen en el proceso. Transformadora. Busca generar cambios, ya sea en las prácticas pedagógicas, en los procesos sociales, o en la forma de ver la realidad. Flexible y adaptable. La metodología se ajusta según las necesidades del contexto y de los actores involucrados. Valora el proceso, no solo los resultados. No se reduce a narrar acontecimientos, describir procesos, escribir una memoria, clasificar tipos de experiencias, ordenar los datos. Todo ello es solo una base para realizar una interpretación crítica. ¿Qué se estudia desde la sistematización de experiencias? Comúnmente, se estudian los siguientes aspectos. Prácticas educativas, reflexión sobre las metodologías, estrategias de enseñanza y resultados pedagógicos. Proyectos de intervención social, evaluación de proyectos comunitarios, de desarrollo social o de políticas públicas. Experiencias de aprendizaje, análisis de las experiencias de los estudiantes, docentes y comunidad educativa, y cómo éstas influyen en los procesos educativos. Procesos de cambio y transformación, estudio de cómo las experiencias generan cambios en las personas, comunidades o instituciones involucradas. Técnicas e instrumentos frecuentes utilizados. Para realizar una sistematización de experiencias, se emplean diversas técnicas e instrumentos. Algunos de los más comunes son: entrevistas cualitativas, se utilizan para recoger las percepciones y reflexiones de los actores sobre la experiencia vivida. Grupos focales, espacios de discusión donde los participantes analizan y reflexionan en grupos sobre la experiencia. Encuestas y cuestionarios, herramientas estructuradas para obtener información más amplia y sistemática. Observación participante, el investigador se involucra activamente en el proceso y puede observar directamente las dinámicas y comportamientos. Bitácoras y diarios de campo, los participantes y los investigadores registran sus pensamientos y reflexiones sobre el proceso. Análisis de documentos, revisión y análisis de documentos, informes y materiales relacionados con la experiencia. Retos e implicaciones para la investigación educativa. La sistematización de experiencias enfrenta varios retos en el ámbito educativo. Involucramiento de los actores educativos. Es fundamental asegurar que los docentes, estudiantes y otros actores estén comprometidos con el proceso de reflexión y análisis. Condiciones contextuales. Las condiciones sociales y culturales del contexto educativo pueden influir en la forma en que se lleva a cabo la sistematización y en los resultados obtenidos. Limitación de tiempo y recursos. La sistematización requiere tiempo y recursos, y muchas veces se enfrenta a la limitación de estos. Resistencia al cambio. Los procesos de transformación que propone la sistematización pueden encontrar resistencia en las instituciones educativas, donde las prácticas tradicionales pueden estar muy arraigadas. Transferencia de los resultados. Es un reto garantizar que los aprendizajes generados a través de la sistematización sean aplicados y compartidos de manera efectiva, tanto en la institución como en otros contextos. ¿Qué etapa sigue este proceso? Decíamos que la sistematización de experiencias es un método de investigación cualitativo en el que se interroga a la experiencia y es desde ella de donde vienen las respuestas. Esta interrogación se desarrolla en varias etapas. Recogemos aquí el planteamiento del proceso según Oscar Yarrow. El punto de partida, vivir la experiencia. La sistematización parte siempre de una experiencia vivida, una práctica concreta en la que ha participado un grupo de personas.
Estas serán las protagonistas del proceso, aunque puedan contar con apoyo externo para la facilitación, para organizar la información o para comunicarla. Preguntas iniciales. Nos van a permitir definir un plan de sistematización. Recuperación del proceso. Reconstruir la historia, lo que sucedió, en orden cronológico. Incluir los principales acontecimientos, las opciones, los momentos importantes, los cambios, las etapas. Ordenar y clasificar la información. En torno al eje de sistematización se ordena descriptivamente toda la información disponible, matrices, cuadros, diagramas, etc. Reflexiones de fondo. ¿Por qué pasó lo que pasó? Análisis y síntesis. Se inicia el proceso interpretativo, primero de los componentes por separado y luego relacionando los componentes entre sí. Interpretación crítica. Al preguntar por las causas se identifican tensiones, contradicciones, relaciones, factores fundamentales. Puntos de llegada. Formular conclusiones y recomendaciones. Elaborar productos de comunicación. Se comparten los aprendizajes a través de una estrategia de comunicación para compartirlos con las personas de interés. En conclusión, la sistematización de experiencias es una poderosa herramienta metodológica que contribuye a la mejora de las prácticas educativas y sociales. A través de este proceso reflexivo, los participantes pueden aprender de sus experiencias y generar transformaciones significativas. Aunque enfrenta ciertos retos, su impacto en la investigación educativa y social es considerable, permitiendo la construcción de conocimiento práctico y aplicable a diversas realidades.